Gerardo Rabinovich es el vicepresidente del Instituto Argentino de Energía, General Mosconi, y con él quería hablar sobre lo que nos está ocurriendo en materia eléctrica en este, yo diría, veranito de octubre, que ha generado más de un dolor de cabeza para más de un habitante de la ciudad, pero también, efectivamente, en el interior del país. Rabinovich, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Paulino? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, estamos en la antesala de un crudo verano parecido al del año pasado, quizás potenciado con estas demostraciones de que pasada los 30 grados de sensación térmica los cortes vuelven. Bueno, así parece. Una aclaración que vale la pena, digamos, hacer es que en días de mucho calor cualquier sistema eléctrico sufre problemas, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos la experiencia de lo que ha sucedido el año pasado y esto es una alerta, un anticipo para un fin de año que aparece como difícil y que si se confirman estas temperaturas el sector eléctrico puede llegar a aportar un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando la ecuación de costo en las empresas y por lo tanto allí no se invierte. Está fallando el organismo regulador que no controla, el ENRE, lo que las empresas deben hacer y no cumplen. Está fallando porque no hemos planificado y entonces tenemos un déficit de generación, transporte y distribución que termina impactando de lleno en el usuario. ¿Cuál es el problema más grave? Mire, Paulino, a mi criterio falla la gestión del gobierno estrepitosamente en el sector energético en general, y el sector eléctrico es un emergente que golpea fuertemente a la sociedad porque la ausencia de electricidad se siente terriblemente, sobre todo en los periodos cuando más se necesita. Falla la gestión del gobierno porque, digamos, ha adoptado a lo largo de estos 12 años de gestión, diría, porque prácticamente es continuo, un mismo ministro durante 12 años al frente de este sector, y hasta hace muy poco tiempo un mismo secretario de Energía, y permanentemente las medidas que se han tomado han fracasado. Este gobierno, después del verano pasado, donde tuvimos una situación bastante compleja de cortes, adoptó una política por la cual se hacía cargo de las inversiones a través de un fondo fiduciario que se incorporó a las facturas para inversiones en distribución de energía eléctrica, que lamentablemente no han tenido o no nos ha llegado a nosotros como ciudadanos la información dónde, en qué cantidad, con qué frecuencia se ha invertido para renovar, reparar, expandir la red de distribución en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. En el interior del país no se han hecho muchas obras de alimentación en digamos, la distribución troncal, que son 132.000 volts, y en las redes de media tensión por falta de fondos para inversiones. Se ha promovido durante este año un acuerdo de convergencia tarifaria entre Nación y provincias, por el cual se congelaban las tarifas en el interior del país y Nación a cambio entregaba una cantidad de dinero para hacer inversiones que no fue entregada en la forma y en el tiempo en el que se precisaba. Hay una gestión realmente mala en el sector eléctrico. No se ha incorporado en generación la potencia necesaria para poder decir que estamos siguiendo el crecimiento de la demanda, y entonces, digamos, tenemos efectos exógenos al sector que nos hacen temblar, por ejemplo, la temperatura, o a veces nos traen alivio, a pesar que para la economía no es, digamos, una buena noticia, que es la caída de la actividad económica, que en el sector eléctrico aparece como una caída de la demanda. El sector, digamos, energético ha sufrido un cambio de estructura en la parte de combustible, si usted quiere, en la parte petrolera, a partir de la
expropiación y la renacionalización de parte de YPF, pero en la parte eléctrica prácticamente el deterioro ha continuado y las medidas que se han tomado no han sido suficientes ni en tiempo, ni en forma, ni en recursos. Y entonces, bueno, cuando llegan estos alertas, hoy estamos en octubre con temperaturas que no son típicas en este mes, pero yo diría que como rasgo positivo es una alerta para que todos nos pongamos en alerta, digo todos, la población, pero también los que gestionan, digamos, la ayuda en caso de corte, para estar atentos para un verano que puede llegar a ser difícil. Ahora, Rabinovich, ¿usted cree que, como dijo Debido, hay 1000 obras que se están llevando adelante? Porque usted hacía alusión de que no tenemos contralor, etcétera. ¿Serán 1000? ¿Hay una auditoría sobre eso? ¿O será un número general que engloba distintas obras, pero no necesariamente justamente 1000? Mire, lamentablemente no tenemos información transparente, como le decía antes, respecto a las inversiones que se han derivado de ese fondo fiduciario. Si hubiera 1000 obras, como dice el ministro, lo que le podríamos pedir, por favor, es que las publique en su página web del Ministerio de Infraestructura, para que todos podamos saber dónde se están ejecutando obras. Que se están ejecutando obras nosotros lo podemos ver en la calle, cuando circulamos, no muy seguido, pero se ven obras con los carteles que dicen fondos fiduciarios para, etcétera, pero sería muy bueno y aportaría mucho a las declaraciones del ministro y a la transparencia del sector, que lo publique en la página web y que diga cuáles son las obras, cuáles son los montos de esa obra, cuándo van a estar terminadas, qué recursos están afectados, etcétera, etcétera, para poder simplemente ver la veracidad de las declaraciones, o si son declaraciones de compromiso frente a una política que ya sabemos que en el pasado ha fracasado. Rabinovich, entonces, bueno, sí. Lo último, Callejas va, o lo que dice Callejas, el ex subsecretario de Energía, es que hay que estatizar, digamos, las empresas y hay que retomar la senda de construir una gran SECB, entre comillas. ¿Usted es partidario de una lógica por el estilo, de más presencia del Estado, de la conformación de empresas mixtas o de un sector energético tal vez pujante, pero en manos del sector privado, con mucho contralor público y con la devolución de una ecuación de costos que permita vislumbrar más inversión en el sector? Mire, Paulino, yo creo que el Estado tome nuevamente las empresas del sector eléctrico en su poder para gestionarla, etcétera, vuelve a la lógica de transferir a la sociedad las pérdidas y privatizar las ganancias. Hoy las sociedades de distribución de energía eléctrica en jurisdicción nacional tienen balances negativos y están con un, cuadro de resultados cuyos ingresos no alcanzan a pagar los costos operativos. Entonces, que el Estado lo tome implica que el Estado nuevamente nos socialice las pérdidas y se haga cargo de errores que probablemente también por políticas erróneas haya cometido en el pasado, y errores propios de las empresas privadas. Hoy hay un marco regulatorio en el sector eléctrico que es muy claro, por el cual las empresas pueden, privadas, de propiedad privada, pueden y deben brindar un servicio de calidad y un servicio continuo, y como contrapartida deben recibir una tarifa adecuada para poder pagar sus costos y para poder hacer las inversiones. Este es el kit de la cuestión, no es si son públicas o privadas, sino que deben tener ingresos suficientes para poder operar, para poder invertir y para poder funcionar. Yo creo que la discusión que plantea el contador Callejas no va al fondo del problema y simplemente es una declaración ideológica, si usted quiere, pero que en la práctica le carga al Estado, que tiene muchos otros problemas, una mochila más que podría ser resuelta con la adecuada aplicación de las leyes vigentes
y con la participación del sector privado. Obviamente que el Estado es el último, digamos, garante del suministro del servicio, y el Estado tiene que intervenir cuando ese servicio es interrumpido y tiene que obligar a quien opere a que ese servicio se brinde en forma continua y de calidad. Lo otro es una discusión que me parece que no resuelve el problema, al contrario lo maquilla un poco, y además maquilla fuertemente la muy mala gestión, vuelvo a repetir, de esta administración y de la administración anterior en el sector energético. Gerardo Rabinovich, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil como siempre. Al contrario, un gusto. Ahí estaba el vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Gerardo Rabinovich, a propósito de lo que sucede con las altas temperaturas y los cortes de energía eléctrica. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.